Mm, mm. Y hoy tenemos un programa especialmente dedicado a todas las mamás, jóvenes, adolescentes, adultas, mamás que están pasando por la perimenopausia, por la menopausia, y pues trataremos temas de interés para todas aquellas mamitas que nos están escuchando. Y para esto pues tenemos como siempre a personas del staff, como es el psicólogo Marcos Antonio León Hernández. Bienvenido, Marcos. Hola, buenas noches, saludos. Tenemos invitada a nuestra querida amiga, la psicóloga Mariana Olvera Matamoros. Hola, buenas noches, muchas gracias. Y está con nosotros el doctor Alejandro Martínez Vivas. Hola, ¿qué tal? Y también tenemos de invitado a nuestro abogado, ya lo estoy poniendo como nuestro, ¿verdad? Al Gracias. abogado, de nombre Andrés Arias Romero. Hola, buenas noches, saludos a todos. Y él está con nosotros porque, bueno, hay preguntas que tienen que ver con los derechos que tienen las mujeres, las mamis, especialmente vamos a hablar de derechos de las mamás en cuanto a la legalidad, y ya lo irán viendo durante el programa. Así es que, bueno, pues vamos a empezar con la pregunta número uno, y la pregunta es: ¿todas las mujeres por instinto saben ser mamás? ¿Ustedes qué opinan? Híjole, las mamás, las mujeres no todas nacemos con el instinto maternal. No hay evidencia científica que lo sustente, que las mujeres nacemos con ese instinto materno. Desde la psicología puede construirse un vínculo, ¿no? Se estudia más que nada este vínculo que se puede generar entre padres y madres e hijas e hijos, pero no hay como tal. El instinto materno es más bien una construcción social. La maternidad es una construcción social que se ha venido formando y creando a través de toda la historia de la humanidad, ¿no? Donde a las mujeres se nos ve como personas sufrientes, personas que, mujeres que somos, pues, fuimos hechas para cuidar más que para ser cuidadas. Fuimos hechas para darlo todo por amor, ¿no? Se habla mucho de que las mujeres y las mamás hacemos todo por amor y que el amor todo lo puede. Sin embargo, desde la psicología y desde un estudio sociocultural, el amor también es una construcción social, ¿no? Y pues lo romántico es político porque nos lleva también a dirigir las, pues, la estructura social. Lo romántico dicta y el amor también nos dice cómo debemos mover los ordenamientos sociales, estas jerarquías y esta estructura, ¿no? De cómo debemos ser las madres y las mujeres, ¿no? Mm, Sí, yo creo que así como lo comparte Mariana, pero creo que aquí es importante puntualizar de que la parte del instinto que normalmente se habla es la parte biológica. Creo que la parte biológica, creo que ahí sí es esta parte donde el instinto está presente desde, pues desde que es concebido el embarazo. Lo que se va construyendo obviamente es la parte emocional que refleja la parte de la personalidad. Y obviamente, así como dice la ley, pues precisamente se romantiza mucho esta parte, ¿no? Y muchas veces a muchas mamás les causa mucho conflicto el sentir el peso de la maternidad, el que no se puedan quejar, el que no puedan decir que están hartas de estar criando, porque sucede. Muchas veces en el consultorio llegan quejándose precisamente de eso y que eso nos mete en una culpa, ¿no? En un estado de culpa de que esto no debería de ser. Pero hablando desde una parte objetiva, pues la parte de la maternidad es una responsabilidad sumamente alta. El criar un hijo es sumamente alta. Y no siempre las bendiciones son bendiciones, ¿verdad? Porque ahora romantizan mucho ese término de ahí vienen las bendiciones. Y sí, realmente la palabra saber ser madre, pues es toda una construcción que se tiene que hacer, decía el doctor Vivas en algunos programas, muchos, muchos días antes, ¿no? Yo digo, son 3 años, como lo contabiliza usted con días, son prácticamente 3 años. Y
Yo quisiera puntualizar algo. O sea, eh, muy distinto es el querer compartir vida y el querer traer a un nuevo ser a ser madre realmente, ¿no? Obviamente, y entiendo esta parte del desamor, porque sí es verdad, o sea, no duerme, no tiene espacio para ella, no tiene ya descanso. No puedo decir que eso es amor, ¿no? Sí, pero actualmente yo te puedo decir en base a la experiencia en estos años que me he dedicado a acompañar a mujeres, que el instinto de querer ser madre sí nace, sí está presente. Eh, por desgracia, conforme una mujer madura, conforme una mujer tiene más experiencia, conforme una mujer tiene más realización en el ámbito laboral, social, llámale como en su pareja, con su familia, esto va surgiendo, ¿no? Y cuando hablamos de esta parte social, es como fragmentar algo que no es. O sea, a ver, ¿para quién voy a ser mamá? ¿O por qué deseo ser mamá? ¿Sí? Si yo creo esa conciencia de querer ser, ¿sí? De ese sentir, porque yo creo que a todos los seres humanos, a todos nosotros, hemos tenido esa necesidad, ese vacío, esa necesidad de compartir vida y de esforzarte por algo más que por satisfacer tus necesidades o lo que tú deseas. ¿Sí me explico? Tanto al hombre, la paternidad como la maternidad, creo que sí surge, hija, eh, cuando se crea una conciencia de esto, cuando se crea una conciencia de querer ser, ¿no? Cuando lo haces en base al ámbito que vives, ¿sí? Que porque los papás, la familia, las amigas, los amigos empiezan a generar ese encono, ¿no? ¿Y ustedes? ¿Y cuándo? Eso es lo peor que le puede pasar a una pareja, ¿no? Por ejemplo, en este contexto actual, pues la mujer decide ser madre con y sin pareja, ¿sí? Y actualmente hay N mujeres que deciden ser mamás, deciden compartir vida y por desgracia no es a una edad reproductiva adecuada la gran mayoría de las veces. Ya son en edades bastante maduras. Podemos encontrar que son menos las mujeres que deciden así de buenas a primeras a los 20, 18, 22 años ser mamás. Siendo que hace 20, 25 años era una ilusión a la gran mayoría de las mujeres, porque si eso se esperaba de acuerdo a los roles, ¿no? Actualmente ya no se espera tanto que una mujer tenga o fuerza que ser mamá. Entonces, sí, pues el instinto como especie animal está. Y eso Está también, completamente. claro, está quedando, pero es un acto de conciencia y de construcción que necesitamos realizar, ¿no? Claro. Bueno, aquí para invitar al licenciado Andrés, ¿qué pasa con las madres menores de edad? ¿Tienen derechos y qué tan complicado es ser mamá para ellas en esta parte jurídica? ¿Cuáles son sus derechos? Buenas noches. Bueno, escuchando la plática, creo que debemos también puntualizar una situación. El, el ser madre es una elección, jurídicamente, ¿Sí? y que se encuentra constitucionalmente protegida esa elección. O sea, ¿por qué? Porque precisamente al momento de ser madre también surgen una serie de obligaciones de esa madre para con el menor. Entonces, como creo que todos lo han puntualizado,
pues esa elección, ese nuevo estadio que surge al momento de surgir la maternidad, pues debe ser un estadio óptimo en derechos, en obligaciones, mujeres que tengan una integridad física, emocional, atención médica adecuada. Eh, toda mujer embarazada tiene por ley, de acuerdo a la Ley General de Salud, tiene el derecho de acceder a los servicios médicos. ¿Sí? Normalmente esta situación debiera verse reforzada en el caso de las madres que son menores de edad, porque no solamente se estaría protegiendo el derecho general de toda mujer embarazada, sino que aquí surge una transversabilidad en el sentido de que es menor y debe ser reforzado su derecho y su acceso a la salud. En este caso existe una ley especializada, lo que es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que otorga una protección reforzada a las madres menores de edad. ¿Y en qué consiste esta protección reforzada? En precisamente que el Estado tiene la obligación de proporcionarle la atención médica, una atención médica integral, respetuosa, que debe proteger su embarazo, el parto, el puerperio posterior y que además debe procurar fomentar, en este caso, la lactancia Exclusiva. materna durante los 6 meses de forma obligatoria y continua o subsidiaria durante hasta el segundo año, ¿no? Además de tener acceso a los métodos anticonceptivos necesarios. Eso en esencia lo describe La la NOM Ley General de... 007. Así es, que son los derechos básicos, básicos, no quiere decir que son los únicos. Si se ve reforzada esta situación, pues mucho mejor. Pero desgraciadamente en la normalidad de los servicios de salud, IMSS, este, sucede que la menor que tiene derecho al disfrute como derechohabiente de la relación contractual o laboral del padre o de la madre, lo pierde. Lo pierde precisamente por ese carácter. A veces lo establecen las leyes generales, que ya no tiene ese derecho al acceso médico. Y esa es una situación contraria a la Constitución, contraria al artículo primero y al artículo cuarto, porque precisamente el interés superior de la menor debe verse protegido de manera reforzada al momento del embarazo, del parto y del puerperio, porque no solamente estamos hablando ya de la menor madre, sino también del derecho del infante que ha nacido. Entonces, legalmente, constitucionalmente, toda menor y el hijo que nace están protegidos de manera reforzada. Licenciado, muchas veces el hablar, por ejemplo, de la parte emocional, a veces no es tan sencillo para el paciente por los términos que se emplean. ¿Qué tanto se facilita o se le dificulta, por ejemplo, a una persona saber la parte de sus derechos que tiene? Porque es muy común escuchar el que no saben realmente cuáles son sus derechos en el campo, por ejemplo, de la salud. El derecho a que tienen que ser atendidos. Como que esa parte no queda muy claro todavía en ese sentido. Bueno, yo creo que habíamos que partir de un supuesto como precisamente está integrado este panel. Creo que lo que ha faltado en cuanto hace la disciplina del derecho, la difusión del derecho, es ese factor interdisciplinario. Aquí estamos presentes personas que obedecemos a distinta formación, psicológica, médica, vocacional, profesional. Entonces, normalmente funcionamos como disciplinas muy separadas. Yo creo que si en un momento partimos de una concepción más integral, más interdisciplinaria, si fomentamos, por ejemplo, la comunión de estas reuniones entre los sectores de salud, entre los constituyentes, entre el legislador, entre el practicante del derecho, entre el universitario, de la persona que pertenece a la comunidad académica, y empezamos a tener, yo creo que eso, o sea, precisamente el entendimiento como el que estamos aquí partiendo, entonces vamos también a fomentar ese conocimiento, porque desgraciadamente, por ejemplo, ¿cuál es el primer punto de contacto de la persona que acude a solicitar los servicios de salud? El hospital, la clínica, el médico privado. Entonces, si de alguna forma fomentamos esos lazos de comunión
y de difusión de los derechos entre los profesionales, tantos médicos, de servicios académicos, las escuelas, pues yo creo que vamos a lograr que esos derechos sean difundidos de mejor manera y sean de mejor conocimiento para toda la comunidad. Claro, aparte, los hospitales se manejan en base a ciertas certificaciones. Por ejemplo, a nivel mundial está el Hospital Amigo del Niño y de la Madre, que precisamente lo que fomentan es eso, es instruir, son grupos de apoyo, tener que todas las embarazadas tengan, por ejemplo, el acceso libre a la atención y todos los hospitales que se digan hospitales amigos del niño y de la madre, precisamente se trata de que toda su población esté informada, enterada y bien atendida. Pero en la realidad sucede. Sí, 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 hay hospitales que están comprometidos, como en todos casos, ¿no? Depende de la directriz, ¿no? Y de lo que te interese el hospital estar certificado, ¿no? Mientras más certificado, obviamente llegan pues, más recursos, más beneficios, más cosas, y pues tu población tiene menos mortalidad. Uno de los problemas más serios aquí en México precisamente es la mortalidad materna, que no hemos podido incidir en ella como se había planeado, ¿no? Y bueno, todavía sigue siendo alta y ese es uno de los compromisos del milenio, bajar nuestra mortalidad. Y si ya legalmente hablando, estamos viendo que si no estamos bien informadas o las mamis adolescentes, los familiares de las mamis adolescentes no están bien informados, ya es complicado, ya es difícil. Y atravesar por la adolescencia es también súper complicado. O sea, de por sí ser adolescente es complicado. Que te venga la noticia de que estás embarazada es un no sé si lo quiero tener, no lo quiero tener, muchas confusiones emocionales que deben de atravesar estas chicas, porque al final del día la simple adolescencia nos tiene confundidos, ¿no? Legalmente hablando, decimos que a los 18 años ya no son adolescentes, ¿no? Después de los 18 ya son adultos, legalmente hablando. Pero está científicamente comprobado que el cerebro realmente no ha terminado de madurar, que el cerebro todavía no tiene todas sus capas, sobre todo la corteza prefrontal, totalmente desarrollada a los 18 años. Y sí hay un sinnúmero de complicaciones emocionales que atraviesan las adolescentes y lo sabemos en consulta. Hay chicas que llegan sorprendidas que sus papás no saben que están embarazadas, que no saben qué hacer, no saben si tener el bebé, no saben si va a crecer el bebé, ni siquiera se aceptan muchas veces a ellas mismas en su constructo corporal, porque están atravesando por eso. Estamos hablando de chicas de 14, 15 años que están embarazadas, entonces sí es complicado, sí es muy complicado estar atravesando por un embarazo emocionalmente hablando, Claro. legalmente hablando, psicológicamente hablando, biológicamente hablando, el cuerpo no está totalmente desarrollado. Actualmente, Carito, hay más herramientas ya, ¿no? Antes era más complicado. Por ejemplo, nuestro estado actualmente ya despenaliza el aborto y eso es una alternativa, es una herramienta que este tipo de pacientes ya tienen, ¿no? Sin prejuicios, sin juicios y hechos, sobre todo en instituciones de salud que pueden tener fuera de complicaciones y de problemas mayores, ¿no? Claro, y es una herramienta que tienen y que al final del día muchas mujeres deben de construir esa decisión, porque si no también una vez que realizan el aborto voluntario, Así caen en es, la culpa, en la así culpa, en es. la... No es fácil, no es fácil superar una. Entonces, si nos enfocamos a las problemáticas, ¿no? de leyes y emocionales, sí es, yo creo que es muy recomendable que si eres adolescente y tienes una vida sexual activa, realmente te protejas para no tener embarazos
insisto en que las adolescentes y el embarazo infantil y adolescente es un problema de salud pública, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de esta práctica de la crianza y de los cuidados existe todavía mucho por hacer dentro de las familias. ¿Por qué? Porque hasta donde yo sé, y nos puede explicar mejor el abogado, cuando una niña o una menor de edad se embaraza, se puede ver como una omisión de cuidado de parte de los padres. ¿Por qué? Porque hubo falta de atención o de ver qué pasó. En algunos casos puede ser abuso sexual, en otros casos puede ser que la adolescente o el adolescente, yo he visto muchos y muchas que se van de su casa porque hay problemas en su casa, se embarazan. Por eso yo creo, y lo reafirmo junto con los estudios de género que tengo, que lo romántico es político. ¿Por qué? Porque determina en muchas situaciones cómo nos vamos a vincular y desde dónde nos estamos vinculando, nos posiciona en la sociedad en alguna situación. Y esta situación determina de alguna forma cómo vamos a vivir y qué elecciones vamos a tener. Actualmente existen los derechos de las y los adolescentes para decidir sobre su vida sexual reproductiva sin que los padres tengan que estar o no de acuerdo, ¿no? Entonces, es un derecho que ellos tienen y los que lo saben y los que se atreven a ejercerlo, porque puede haber ciertas leyes y políticas públicas, pero sin embargo no se llevan a cabo al 100% ni tampoco se cumplen, ¿no? Por esta falta de atreverse, ¿no? A veces por pena, a veces por desinformación, a veces simplemente porque
Pues, obviamente no es algo personal, pero si no duermes, si tienes todo un compromiso con un niño, no tienes descanso, cada 20, 30 minutos te está pidiendo, pues, obviamente tarde o temprano eso agota, fastidia, exaspera, y pues sí, amo a mi hijo, pero espérame, yo necesito un espacio para mí. Claro que sí agota, claro que sí es necesario hacer rutinas distintas, implementar. Y fíjate que escuchaba yo acerca de esta ansiedad y yo creo que mucho de lo que puede disipar una ansiedad es hacer conciencia, es de primera instancia querer yo ser madre, ¿sí? Querer yo ser padre y prepararme precisamente para ello, hacer todo lo que debo de hacer y obviamente voy a aprender también en el transcurso, pero el conocimiento que pueda adquirir yo, obviamente me va a dar herramientas muy fuertes para poder combatir, disipar más esa ansiedad. Cuando yo, por ejemplo, llegan mujeres embarazaditas o que desean embarazo, siempre les digo en la primera consulta, ¿desde dónde quieres ser mamá? ¿Cómo que desde dónde? ¿Sí? ¿Desde dónde? No me lo contestas ahorita. Llévatelo y la próxima platicamos. Me dice, doctor, ¿por qué desde dónde, sí, hija? ¿Quién te obligó a ser mamá? ¿O por qué quieres ser mamá? Crea conciencia. Esa pregunta crea conciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? ¿O desde dónde? Porque mi esposo, porque ya me casé, ahora quiero ser madre. ¿Eso? ¿Eso es normal? ¿Es sano? Así es, ¿no? Eso crea un conflicto que tarde o temprano va a dar una aclaración, ¿sí? Claro, claro, claro. Y crea conciencia, se ubica la mujer, llega a ubicarse, ¿no? Y desde ahí, entonces, tiene compromiso, ¿sí? Adquiere conocimiento, se interesa por por este camino y el acompañamiento que vamos a tener, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, yo que veo mucho embarazo complicado, diabéticas, hipertensas, pacientes que la gran mayoría de ellas pues no tienen un apego a su manejo, ¿no? El crear una conciencia en ellas, ¿verdad? Es indispensable para poder caminar con ellas adecuadamente. Porque si no, es, esto se vuelve pues una bomba de tiempo, ¿no?
Bueno, siguiendo un poco la plática antes de entrar a lo que es la alienación parental, creo que aquí se han expresado, creo que a veces dos visiones que igual en el derecho se confrontan y a veces el operador, el profesional de derecho encuentra pocas opciones para solucionarlos. Por una parte, a veces aludimos a los derechos de la patria potestad, el padre, la obligación parental, la madre, la maternidad, sus derechos, sus obligaciones, pero también el adolescente tiene derechos, el libre desarrollo de su personalidad está Y protegido, obligaciones también. sí, y obligaciones también. Entonces, esta misma situación, este mismo conflicto, lo encontramos muchísimas veces al momento en que se presentan los asuntos ante un juzgado, ante un tribunal revisor. ¿Cómo solucionamos esta cuestión? ¿A quién le damos la razón? ¿Quién tiene mayores derechos? ¿Quién tiene menos derechos? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hablaban de los roles de pareja, ¿no? Muchísimas veces, como bien apunta, el hecho del cuidado del hogar, el dedicarse al cuidado de los niños, ocasiona pues una cierta desventaja, ¿no? En el plano económico, en el plano profesional, para aquel que se dedica, porque igual puede ser que se dedique el padre o la madre, ¿no? Pero yo creo que aquí, en mi experiencia, creo que debemos, yo siempre recurro a dos principios. Uno, el principio de la igualdad ante la ley, que es como un poquito formal, así más decir, no, todos tenemos los mismos derechos. Pero yo creo que hay otro principio que hace que esa igualdad materialmente pueda surgir, y ese es el de la equidad. O sea, cuando le damos herramientas materiales a una persona que esté en una situación de desventaja ante la ley, pues entonces sí lo ponemos en igualdad. Mientras tanto, no podemos hablar de eso, ¿no? Y en este caso, pues hay sectores vulnerables. ¿Cuáles? Los menores de edad de entrada, los discapacitados, las personas que enfrentan alguna dolencia física, como también señala la madre que está en estado de embarazo, que presenta también una cuestión vulnerable en su estadio emocional. Entonces, todo ese tipo de vulnerabilidades deben ser subsanadas por la ley. Eso es lo que, eso es lo que nos enseña la teoría, los principios generales. Pero ¿cómo hacemos o cómo partimos para hacer eso más práctico? ¿No? Y yo creo que en eso se ha avanzado un poco. Cuando se involucran diversos profesionistas y empiezan a ver el derecho de otra forma, ¿no? Yo creo que hemos avanzado al desformalizar mucho el derecho familiar. Y qué creemos, o qué quiere decir eso? Bueno, que ya no atendemos a reglas codigueras o reglas legislativas únicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos recurrir a convenios internacionales, a estudios de género, a estudios de interés superior de la infancia. Entonces, cuando hacemos ese paréntesis de tomar los asuntos no bajo un mismo rasero, ni un mismo parámetro, yo creo que ya estamos logrando algo. Entonces, ya la posibilidad actual que nos da la Constitución con la reforma del 2011 de poder hacer algo, eso que técnicamente nosotros llamamos el control difuso de la convencionalidad, yo creo que ya va para adelante, sobre todo en esta materia, en materia familiar, en materia de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, el derecho de la maternidad, el derecho de tu elección de pareja, tu elección de vida, lo que manejamos aquí, o lo que vi un Chulgado un momento decía, esa famosa sociedad del cansancio, ¿no? Que todos nos exigimos. ¿Cuándo está el bienestar emocional involucrado, no? Bueno, pero bueno, ese es en cuanto a ese punto. Pero, ¿qué sucede con la alienación parental? Bueno, la alienación parental en sí es un término psicológico. Como tal, jurídicamente no se expresa así. Tiene diversas acepciones. Es el Código Civil aquí en Veracruz lo maneja como aleccionamiento o manipulación parental. ¿Sí? En qué consiste este aleccionamiento o manipulación parental? Bueno, cuando uno de los progenitores a través, trata de obstaculizar o de romper el vínculo filial entre un menor
y el otro progenitor. No señala madre, padre, sino que no hace ninguna distinción en ese aspecto. Puede ser uno u otro el que lo esté ejerciendo, pero todo parte de un principio, la protección y el interés superior del menor, porque aquí quien se está afectando realmente en un primer instante es el menor, su convivencia, su desarrollo integral, emocional, psicológico y sobre todo la posibilidad de convivencia plena con cualquiera de sus progenitores, ¿sí? Por ejemplo, pero Y sí, una consecuencia tradicional, que bueno, a quien ejerce esa manipulación, aleccionamiento, normalmente lo que hacen, si él tiene la guardia y custodia del menor, es quitárselo. Pero, pero, en realidad ya existe también, hay un criterio de si esta sanción en sí, esta sanción, estoy hablando en materia civil, ¿no? Si esa sanción de la pérdida de la guardia y custodia es suficiente o es en realidad una reparación, yo creo que no. O sea, yo creo que ahorita vamos más hacia una teoría novedosa en el sentido que lo que la ley debe procurar es el resarcimiento de ese vínculo. O sea, atender la ruptura en el plano psicológico y tratar de sanear esa relación. O sea, que la misma ley disponga el saneamiento de la relación entre el menor y el padre aquel que se le interrumpió ese vínculo y también sanear al padre que provocó ese rompimiento o ese obstáculo. Yo creo que hacia allá es donde debemos ir, ¿no? Sí es, o sea, se puede disponer una convivencia específica, supervisada, o bien que el padre esté sujeto a un tratamiento, una terapia, y ya después ver si es posible reanudar la convivencia o en qué forma se debe dar. Pero yo creo que aquí debemos partir también de una situación, sobre todo preventiva. El, 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 el punto del conflicto normalmente surge en la separación. O sea, en el divorcio o en la separación de hecho de las parejas, ¿no? Entonces, ahí es donde normalmente la ley no tiene ese mecanismo disponible, ¿no? Entonces, yo creo que debemos partir como de hechos un poquito más efectivos. O sea, yo creo que desde que se dispone una separación en un juzgado ya están en problemas. O sea, una pareja que llega a un juzgado para normar su separación es que no tuvo posibilidades razonables de lograrla, ¿no? Entonces yo creo que ahí hasta de oficio el juez debe actuar y decir, vamos a ver cómo está el estado psicológico de estas dos personas que se están separando, de los hijos que tienen, y vamos a examinar cómo se va a dar esa convivencia, cómo vamos a otorgar esa guarda y custodia, y vamos a escucharlos también bajo situaciones controladas. Controladas quiere decir, por ejemplo, bueno, el menor tiene siempre derecho a ser escuchado por disposición constitucional o convencional, pero ¿cómo va a ser escuchado ese menor? Pues vamos a darle los mecanismos, vamos a proporcionarle un psicólogo, un procurador, una persona que lo asista y que el testimonio que vaya a dar ese menor, la escucha que vaya a dar ese menor, pues sea lo más cercano realmente a lo que él siente, ¿sí? Que sea confiable y que sea veraz, no manipulable. No, la violencia, bueno, la violencia vicaria, así como la alienación parental, también parte de una propuesta psicológica. O sea, ¿cómo se encuentra normada? En el derecho civil
lo normamos como violencia familiar. ¿Por qué? Porque el derecho civil lo que trata en este caso es de proteger la integridad física, psicoemocional, económica, patrimonial y sexual de las personas en sus relaciones familiares. ¿Sí? Cuando esta integridad se ve transgredida, se ve violentada, es que surge esa violencia familiar. ¿Sí? Entonces, la violencia vicaria parte de esa raíz. Es cuando se utiliza a un ser querido, normalmente son los hijos, pero también puede ser otra persona, un familiar, un amigo, una persona que para el otro, para la otra parte, ya sea ex concubina, ex concubino, ex esposa o ex esposo, le significa un punto de afecto. Entonces esta otra persona que está violentando utiliza de alguna forma infligirle un dolor, una preocupación, afectando a ese otro. Normalmente lo entendemos solamente con los hijos, pero puede ser cualquier objeto de afecto, incluso las mascotas actualmente. Esa es la concepción. De acuerdo, digo, el término establecido en la ley de acceso a las mujeres a una vida sin violencia, pues es en beneficio únicamente del género femenino. Ahora, el sistema, en este caso, en materia civil, digo, porque vamos, vamos a hacer como una distinción. Esa es una ley de carácter general que rige en todo el país. ¿Sí? A la vez, todavía existen una serie de disposiciones legislativas que son locales o son estatales. ¿Sí? En este caso, la persona que se ve violentada a través de la ley vicaria, en términos de la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ¿cómo pueden o cómo pueden obtener las medidas de protección o cómo pueden verse protegidas de esta violencia vicaria en el estado de Veracruz? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se insta un mecanismo que establece el Código Civil precisamente a través de la violencia familiar. Entonces, el concepto de violencia familiar que engloba ya lo que usted está llamando la violencia vicaria, también dispone que el juzgador, o sea, el juez civil, puede utilizar medidas de protección que establezca la ley general, este, de acceso a de acceso a la vida de mujeres libres de violencia, ¿no? Entonces, esos mecanismos de protección, por ejemplo, ¿cuál? Que el agresor abandone el domicilio, que tenga restricciones para acercarse al domicilio, al centro de trabajo, a donde desarrolle su vida normal, el acompañamiento policial, todo ese tipo de medidas se pueden obtener a través de lo que dice el Código Civil aquí en Veracruz. Pero la forma, o sea, la forma legislativa que se dispone aquí es a través del Código Civil para poder tener esas medidas de protección. Y que la violencia vicaria es cuando le quitan a sus hijos, a la madre, ¿no? En la omisión. La omisión, por ejemplo, el no dar la pensión alimenticia o el condicionar el dar la pensión alimenticia, que sabes que sí, pero lo voy a tener yo, o te voy a dar el dinero, pero vas a hacer lo que yo diga. O sea, ese tipo de acciones también están dentro de ese concepto. ¿Sí? O de voy a hacer
Y también digo, haciendo la acotación antes de que extendernos demasiado en el programa, todo este tipo de violencia provoca un daño moral, sí, necesariamente, un daño que tal vez no es mensurable en términos de cuantificar, pero que ese daño moral puede demandarse, ¿eh? Que cosa que no se hace normalmente, pero puede. Entonces yo creo que la mujer que sea violentada de esta forma debe exigirlo, debe exigir esa reparación en términos monetarios a través de una demanda de daño moral. ¿Cómo lidiar con la menopausia y la adolescencia? Pues dos etapas críticas, ¿verdad? Dos etapas de crisis en el ser humano. La adolescencia, en la cual despertamos a la reproducción, y la menopausia, donde es el cese de nuestra reproducción, de nuestra vida reproductiva. Considero que no tiene ningún punto en especial de lo que ya se ha hablado, el hacerse presente, el saber escuchar, el saber acompañar, ¿verdad? El adolescente energéticamente está en todo, ¿sí? La, la mujer menopáusica, pues obviamente los conflictos, sus heridas, va a estar en base a las heridas existentes, ¿no? Y va a ser tan complicado como ella haya querido ocultar estas heridas o no sanar estas heridas. Y va a ser no complicado si es una mujer abierta y ha decidido trabajar estas heridas. Yo siempre les digo que a las mujeres que llegan en crisis con su climaterio, precisamente que lo primero que necesita es trabajar sus emociones, porque lo que está haciendo que ella esté en esta crisis, precisamente son todas esas heridas que están pendientes. Actualmente las siente más, están más presentes, ¿no? Obviamente, por toda estos cambios neurosensoriales que también específicos en la menopausia, ¿verdad? Todos estos cambios hormonales y neurosensoriales obviamente generan, pues, si tienes heridas muy profundas o muy ocultas, pues estas te van a pesar mucho, ¿sí? Y entras en conflicto con un joven energético que está completamente también en una crisis de querer ser, de querer saber, de querer estar, de querer todo, ¿sí? Pues es complicado, sí es complicado, pero tenemos que estar presentes, saber escuchar, saber acompañar, ¿sí? Y respetar completamente.
Bueno, yo creo que aquí lo que hemos platicado también está contribuyendo a la correcta información de las personas. Creo que este tipo de programas, la invitación a diversos profesionistas, a todos los ámbitos multidimensionales, yo creo que esto es lo que contribuye realmente a que cada día seamos un público más informado. Yo les agradezco la invitación y les deseo buenas noches a todos. Muy bien, muy buenas noches y muy buenos días para el público que nos escucha a través del núcleo Radio Mina en el 95.3 de FM. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del núcleo Radio Mina, de nuestro compañero el doctor Fernando Castaño Leo, que hoy no estuvo presente porque el programa era para mamá, y también un servidor. Detrás de cámaras está el productor de Minamérica. Le damos las gracias, agradecemos infinitamente a los invitados de honor. Sí, está atrás de cámara el doctor. Así es. Agradecemos infinitamente, gracias por su apoyo en el aspecto legal. Al licenciado Andrés Arias Romero, es abogado especialista en Derecho Familiar. Muchas gracias por su aportación en el aspecto legal. Gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, también agradecemos a la psicóloga Mariana Olvera Matamoros. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Como siempre, a los conductores de este programa Minamérica, a la psicóloga y maestra, por cierto, ya jubilada, Micaela Rosario Huerta Mijangos, y a nuestro gran amigo Marcos Antonio León Hernández, sin poder faltar, el ginecólogo, ginecobstetra, el doctor Alejandro Martínez Vivas. Le damos las gracias. Este programa es dedicado para todas las madres en vísperas del Día de las Madres, pero este programa, como es diferido, pues un saludo a todas las mamás en este sábado 10 de mayo. Le agradecemos infinitamente que hayan estado con nosotros escuchando este programa, y algo muy importante, compartan estos temas. Créanme que compartirlo ayuda a muchas mujeres que quizás necesitan de un apoyo no tanto psicológico, sino también del aspecto legal, para estos temas que confrontan por la pérdida o la separación de la familia, el niño rebelde, en fin, tantos y tantos problemas que existen a través de una separación en el núcleo de la familia. Le damos las gracias a nombre de todos los que elaboramos aquí en Minamérica y Pregúntele a su médico, y si Dios nos lo permite, nos vemos aquí la próxima semana en una edición más de Pregúntele a su médico a través de Radio Mina La Expresión y Minamérica. Hasta la próxima, sean felices.